Eh, este webinar se va a grabar y luego se va a cargar, se va a subir en la página y ustedes lo van a poder tener, lo van a poder ver cuando quieran. Y aparte yo les voy a mandar la presentación esta en formato PowerPoint y en formato PDF para que también tengan. Entonces va a estar de cualquier manera, ya sea en formato PowerPoint, PDF o la grabación para que ustedes puedan consultarlo cuando quieran. Ok, entonces vamos a empezar con este tema, aspectos básicos del manejo del nitrógeno, que es un tema muy importante y por eso estamos comenzando este ciclo con él. Y ustedes están viendo ahora el temario. Estos son los puntos que vamos a tratar de cubrir hoy. Como les dije hace un instante, es bastante largo y a pesar de que está pensado en forma principalmente conceptual en dar los aspectos más importantes de cada uno de estos temas, ¿no? Para empezar, es importante que ustedes tengan al menos una idea del ciclo del nitrógeno, que como ven es bastante complejo. En este ciclo, en este diagrama del ciclo, ustedes pueden ver con colores rojos lo que significa pérdidas, salidas de nitrógeno del sistema. En color azul son los procesos que traen, son entradas de nitrógeno al sistema. Y después hay algunos procesos que vamos a ver dentro del suelo que involucran estas formas que están en color verde, nitrógeno orgánico, nitrógeno en forma de amonio y nitrógeno nítrico. Y finalmente hay la interacción con la parte mineral, las arcillas 2,1, donde puede haber una inmovilización de forma de nitrógeno de amonio. Entonces, el punto importante de este diagrama es que ustedes tengan presente todas las interacciones que hay entre procesos de entrada y procesos de salida y procesos de transformación dentro del suelo que forman parte de este ciclo del nitrógeno. Entonces, hay oportunidades tanto para entrar como para salir del sistema y esto es importante desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista ambiental. El otro aspecto importante a destacar al comienzo es que el nitrógeno se divide en dos grandes grupos, lo que es nitrógeno no reactivo y nitrógeno reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el nitrógeno que está en la atmósfera, que nosotros estamos respirando en este instante, acuérdense que el 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Está obviamente en forma de gas, como N2, y no es aprovechable directamente para las plantas. Eso es lo que se denomina nitrógeno no reactivo. Por otro lado, tenemos todo el resto de las formas que yo mencioné o mostré recién en el ciclo de nitrógeno, que es o que forman parte de lo que se denomina nitrógeno reactivo. Y ahí hay formas inorgánicas como nitrato, por ejemplo, o el amonio, pero también todas las formas orgánicas donde el nitrógeno está formando enlaces con oxígeno, con carbono, con hidrógeno, como estructura de las proteínas, aminoácidos y todas estas estructuras con nitrógenos que están presentes en el suelo. Entonces, este grupo es sumamente importante, nos preocupa mucho desde el punto de vista del manejo agronómico y desde el punto de vista del manejo ambiental y de la salud humana. ¿Cuánto nitrógeno hay en los sistemas terrestres? Por ejemplo, si tomamos en cuenta los horizontes A, los horizontes superficiales, vamos a decir 15 a 20 centímetros de profundidad. En general, el contenido de nitrógeno total, ojo, aclaro, nitrógeno total, es alrededor de 0,15%, variando entre 0,02 y 0,5% en peso. ¿Qué quiere decir esto en términos numéricos?
que si suponemos que una hectárea a 20 centímetros de profundidad pese 2.400 toneladas, ¿no?, suponiendo una densidad aparente de 1.2, y tomamos el valor promedio de 0,15%, entonces 0,15% de 2.400 toneladas equivale a 3,6 toneladas. Entonces usted dice, wow, qué cantidad de nitrógeno que hay. Sí, pero ojo, este nitrógeno es nitrógeno total. ¿Ok? De ese nitrógeno total, prácticamente todo, 98-99% es orgánico. Y solo del 1 al 2% es inorgánico. Y recuerden que la mayoría del nitrógeno que las plantas toman es inorgánico. Las plantas pueden, en ciertas condiciones y ciertas especies, tomar ciertas moléculas de moléculas orgánicas que contienen nitrógeno, pero la gran mayoría, por no decir casi todo el nitrógeno que toman, está en forma inorgánica y esa fracción es un porcentaje muy bajo de lo que hay en total en el suelo. Tengan en cuenta además que el nitrógeno se considera en general que constituye el 5% de la materia orgánica. ¿Qué entradas hay de nitrógeno al sistema? O sea, estamos hablando del sistema terrestre, sistema suelo. Volvemos al diagrama original del ciclo de nitrógeno y lo que estamos viendo acá en entradas incluye la fijación atmosférica, la fijación biológica y la fijación industrial, es decir, la síntesis de fertilizantes inorgánicos. Entonces, a nivel global, a nivel del planeta Tierra, ustedes ven ahora un balance de las entradas y salidas de nitrógeno, que es bastante reciente, del 2010, que les puede dar una idea de la importancia de los diferentes procesos. Fíjense, estos valores que están acá arriba, esas tasas, son de millones de toneladas por año, millones de toneladas de nitrógeno por año. Entonces, si empezamos por la izquierda, ven que la fijación de nitrógeno corresponde aproximadamente a 111 millones de toneladas por año. ¿Ok? Eso es natural, eso es lo que ocurre biológicamente, de diferentes formas, como vamos a ver enseguida. La fijación industrial, o sea, lo que el hombre fabrica al sintetizar fertilizantes, es actualmente más importante que la fijación biológica. O sea, el hombre ha desbalanceado totalmente el ciclo de nitrógeno y en forma antropogénica está introduciendo cantidades mucho más altas que lo que se introducían históricamente, geológicamente, si ustedes quieren, en los sistemas terrestres. Además, se consideran antropogénicas las fijaciones de nitrógeno por los cultivos, porque esto está asociado con la actividad humana de sembrar ciertos cultivos, leguminosas y otros. Entonces, esto, si bien es biológico y se podría considerar como que ocurre naturalmente, o ocurre debido a que hay o se ha introducido cultivos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno y por lo tanto se consideran antropogénicos, y esto es más o menos la mitad de lo que se fija naturalmente. Y la quema de combustibles fósiles también aporta nitrógeno a los sistemas, que son alrededor de 25 millones de toneladas por año. Entonces, estas flechas de color café que ustedes ven al centro representan las entradas antropogénicas, como está ahí en la leyenda del costado. Luego tenemos fijación de nitrógeno en el mar, en los ambientes marinos, que son más importantes que en el ambiente terrestre, como vemos acá, 140 millones de toneladas comparando con 111. ¿Okay? Y tenemos las pérdidas de nitrógeno en ambientes marinos por denitrificación y en ambientes terrestres por denitrificación, que estos
procesos son sumamente importantes, como vamos a analizar a continuación, tanto desde el punto de vista de la pérdida de nitrógeno para los cultivos, como desde el punto de vista de la generación de gases de efecto invernadero y el proceso de calentamiento global. Entonces, el mensaje importante de esta transparencia es que el hombre, el ser humano, ha introducido cambios drásticos, sustanciales, en el ciclo del nitrógeno, de manera de que es uno de los ciclos nutricionales que se encuentra alterado radicalmente y es uno de los problemas ambientales más serios que tenemos, ¿no? Pues bien, vamos a ver entonces fijación atmosférica, que es, como vimos, uno de los mecanismos de entrada de nitrógeno a los sistemas terrestres. Cuando hablamos de fijación atmosférica, estamos refiriéndonos al nitrógeno que se transforma en formas inorgánicas, minerales, como están acá el ácido nítrico, debido principalmente a tormentas y descargas eléctricas que ocurren naturalmente en la atmósfera. A nivel global, esto implica un rango de 2 a 20 millones de toneladas de nitrógeno por año, un promedio de 8. Pero esto puede ser importante, no es una cantidad de nitrógeno sustancial que va a mantener un nivel de productividad alto, ni mucho menos, pero sí es un aporte probablemente del orden de los 20, 30 kilos por hectárea que ocurren naturalmente por las tormentas y descargas eléctricas, es la energía que se descarga en la atmósfera con los rayos principalmente. Aparte de la fijación atmosférica, tenemos la fijación biológica, que hablamos recién, y la fijación biológica puede involucrar diferentes sistemas. Podemos tener sistemas donde los organismos involucrados tienen relaciones simbióticas obligadas, como estamos viendo en la parte superior, o pueden ser simbióticos asociados o definitivamente no simbióticos. Dentro de la clase de relaciones simbióticas obligadas tenemos organismos que son conocidos por ustedes como los rhizobiums y bradyrhizobiums, que infectan principalmente leguminosas y forman nódulos en las raíces o en los tallos. Pero también hay otros organismos como actinomicetos o franquiabacterias que producen nódulos en las raíces de otras plantas angiospermas que producen flores, pero que no son leguminosas y que incluyen principalmente árboles de las familias que ustedes están viendo acá. Luego tenemos asociaciones no simbióticas, simbióticos asociados, no obligados, donde tenemos las cianobacterias y anabaena, que infectan varias especies de coníferas, angiospermas, helechos, pteridófitas y briófitas, produciendo glándulas en tallos, nódulos, cavidades foliares, etcétera, donde ocurre la fijación de nitrógeno. Y dentro de esta clase tenemos también rizobacterias que se denominan promotoras del crecimiento vegetal, donde también pueden estar otras conocidas de ustedes como Azospirillum o Azotobacter, que proliferan en el ambiente de raíces de muchas especies, incluyendo gramíneas, entre los están pastos, arroz, maíz, caña de azúcar. Y finalmente tenemos también fijación biológica no simbiótica que ocurre independiente de plantas, tanto en el suelo como en el agua. Entonces, hay diferentes alternativas, digamos, procesos que involucran fijación biológica. En el caso particular de la simbiosis de Rhizobium con leguminosas, el proceso
que está esquematizado en esta figura involucra la reducción, digamos, del nitrógeno que está en forma de gas, N2, ¿ok? A formas amoniacales, como están acá, amonio, NH4, ¿ok? Y este proceso, como ustedes ven, requiere altos niveles de energía, ¿ok? Esta energía es aportada por el huésped, en este caso la leguminosa, en forma de azúcares e hidratos de carbono. Involucra también la participación de un sistema enzimático denominado nitrogenasa, que requiere como cofactores la presencia de hierro y molibdeno, ¿okay? Y que es muy sensible al oxígeno, no puede soportar, digamos, la presencia del oxígeno libre, ¿okay? Entonces, el nitrógeno, o mejor dicho, la nitrogenasa está protegida de la presencia de oxígeno libre mediante la legomoglobina, que es una molécula de color rojo, idéntica prácticamente a la hemoglobina que nosotros tenemos en la sangre y que impide la oxidación de la nitrogenasa. Entonces, este sistema es propiamente una simbiosis, o sea, el Rhizobium toma el nitrógeno del aire, forma gaseosa, y gracias a los aportes energéticos del huésped, de la planta huésped, puede llevar a cabo esta transformación que da lugar a la formación de moléculas de amonio, que es lo que está acá, NH4, que se pueden usar posteriormente en la biosíntesis de aminoácidos, proteínas y todos los demás compuestos nitrogenados que son esenciales para la vida. La efectividad del Rhizobium depende de la especie involucrada de Rhizobium y de la leguminosa. Eso es lo que se denomina especificidad. O sea que no todas las especies o variedades de Rhizobium son capaces de infectar y producir nódulos efectivos en todas las leguminosas, sino que hay una relación de especificidad de que ciertas especies y variedades de Rhizobium solamente son capaces de invadir, colonizar ciertas leguminosas. El otro concepto importante es el de la infectividad versus efectividad, es decir, a veces puede haber Rhizobium que son capaces de infectar, de penetrar y desarrollar nódulos, y sin embargo no son efectivos o son poco efectivos. Entonces, eso puede ocurrir en lugares donde las leguminosas están creciendo en suelos que han tenido leguminosas durante muchos años y hay una población nativa de Rhizobium en el suelo, pero que no tiene o puede no tener, ¿no? Las cepas de Rhizobium que son efectivas. Entonces hay infección, pero los nódulos no son efectivos. Entonces, ¿cómo saben cuáles son los nódulos efectivos? Los nódulos efectivos se caracterizan por su tamaño, como ustedes pueden ver acá, la posición, concentrados cerca de las raíces primarias principalmente, y la coloración rosada o roja debido a la legemoglobina que yo mencioné antes. Entonces, ustedes van a recibir con el documento de la presentación esta tabla para que la puedan tener como referencia para checar los grupos de infección cruzada o de sensibilidad cruzada entre el huésped y la bacteria para los diferentes géneros y especies y las leguminosas huésped.
Esto es con relación al aspecto de especificidad que mencioné antes. Claramente esto es necesario cuando ustedes vayan a hacer inoculación de la semilla, de manera de que procuren inoculantes de especies, variedades y cepas que estén, que sean realmente efectivas para las especies de leguminosas que ustedes van a cultivar. ¿Qué tanto nitrógeno fijan las leguminosas asociadas con Rhizobium? Como ustedes pueden ver en esta tabla, las cantidades de nitrógeno fijadas por hectárea por año son diversas, varían entre los cultivos desde valores bajos como para frijol y cacahuate o maní, a niveles más altos para forrajeras como la alfalfa o leguminosas comestibles, perennes como el frijol gandul, o tréboles, que se usan con fines forrajeros, producción de abono verde. Entonces, la fijación simbiótica del Rhizobium puede en promedio proporcionar entre la cuarta parte y el 80% del todo el nitrógeno que requiere la leguminosa. ¿Okay? Y las leguminosas perennes tienden a fijar más nitrógeno que las anuales. El proceso de fijación simbiótica por Rhizobium es sensible a una serie de factores ambientales. Como ustedes ven, destaca el pH del suelo, especialmente cuando se trata de suelos ácidos, pH menores de 5 a 6, donde puede haber niveles tóxicos de aluminio intercambiable o manganeso y deficiencias de calcio y molibdeno. En estas condiciones hay menor sobrevivencia del Rhizobium y menor crecimiento de raíces, lógicamente por las toxicidades del aluminio. Hay menor crecimiento de la leguminosa, que tiene que proporcionar la energía para que el Rhizobium pueda prosperar, y hay menor infección por el Rhizobium, debido a que hay menos sobrevivencia y menos raíces. Entonces, toda la confluencia de todos estos procesos hace que la fijación del nitrógeno en leguminosas en suelos ácidos disminuya. Recuerden que el molibdeno es un cofactor esencial para la nitrogenasa. Entonces, esa enzima que cataliza la fijación de nitrógeno no va a funcionar si no hay molibdeno. Pero aparte del pH, de las condiciones de acidez, la presencia de otros nutrientes es importante, entre los que destaca el fósforo, cobalto, el boro, el hierro y el cobre. El hierro también, recuerden que lo mostramos como un cofactor importante para la nitrogenasa. Otro factor importante que influye en la fijación de nitrógeno por los Rhizobium es la presencia, la disponibilidad en el suelo de otras fuentes de nitrógeno. Es decir, si la leguminosa es fertilizada con nitrógeno, si aplicamos fertilizante nitrogenado a la leguminosa, entonces la leguminosa va a preferir usar ese nitrógeno en lugar de recurrir a la fijación simbiótica, porque desde el punto de vista energético es mucho más eficiente. Recuerde que la fijación simbiótica es un proceso que demanda altos niveles de energía. Entonces, si la planta tiene disponibles a las raíces las cantidades que necesita de nitrógeno inorgánico, no va a fijar, no va a haber fijación importante de nitrógeno de forma simbiótica. Y esto ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Cuando aumenta la cantidad de nitrógeno como nitrato de 12 a 31 partes por millón, la fijación simbiótica de soya bajó del 75% al 50%.
Entonces, realmente la fijación simbiótica en leguminosas es especialmente importante cuando las leguminosas no tienen suficiente nitrógeno disponible del suelo, nitrógeno inorgánico, por supuesto. No tiene sentido, por otra parte, inocular la semilla con Rhizobium, la semilla de leguminosa con Rhizobium, y después aplicarle fertilizante nitrogenado. O sea, es un desperdicio de dinero y trabajo. Entonces, las leguminosas fijan el nitrógeno y ese nitrógeno puede estar disponible para otras especies que puedan crecer asociadas con la leguminosa o que crezcan después de la leguminosa. Cuando se han hecho investigaciones de rotaciones, por ejemplo, como la que ven acá en esta gráfica, maíz, soya o maíz, maíz, ustedes ven la gráfica superior, la curva superior representa el rendimiento de grano de maíz en una rotación con soya y la línea inferior cuando es maíz continuo, monocultivo. Entonces, para la misma cantidad de nitrógeno aplicada, los rendimientos son mayores cuando hay rotación maíz-soya que cuando es maíz-maíz. Por ejemplo, si nosotros tenemos un rendimiento de alrededor de 8 toneladas de grano de maíz en la rotación maíz-soya, cuando no se aplica nada de nitrógeno, podemos suponer que ese nitrógeno, el nitrógeno necesario para alcanzar las 8 toneladas, proviene del suelo y de lo que aporta la soya a través de la fijación simbiótica. Si nosotros no tenemos la soya, tenemos maíz con maíz, para alcanzar los 8 toneladas necesitamos ponerle alrededor de 60 kilos de nitrógeno. Entonces, esa es una forma que podemos usar para estimar cuánto nitrógeno aportó la soya en la rotación. O sea que acá tenemos un rendimiento de casi 8.2 toneladas sin aplicar nitrógeno. Si nosotros tenemos un sistema maíz-maíz, para llegar a ese rendimiento tenemos que aplicarle alrededor de 60, quiere decir que esta cantidad de nitrógeno es lo que aportó la soya. Sin embargo, acuérdense que los mayores rendimientos en las rotaciones, como maíz, soya u otras, no únicamente dependen del nitrógeno. Pueden haber otros factores, otras acciones, por ejemplo, relacionadas con patógenos o con lo que se llama en general el efecto rotación, que es un efecto múltiple, puede ser relacionado a variedades o diversidades en influencias en las raíces, en el suelo o aspectos específicos, como mencionaba recién, de sanidad vegetal. La cantidad de nitrógeno fijado que pasa a estar disponible para el cultivo asociado o que sigue, digamos, en la rotación, depende de cuánto se fijó y depende del tipo de leguminosa, el residuos, el grado de contenido de fibra, facilidad de composición del residuo y las tasas de mineralización de ese residuo y liberación del nitrógeno. Entonces no hay un valor o una, ¿cómo le podría decir? Una cantidad única, pareja, sino que eso depende de estos factores que están acá mencionados. En general se considera que en el primer año después de haber incluido una leguminosa en la rotación, entre el 20 y 50% del nitrógeno va a estar disponible. O sea, no está disponible todo por los factores que mencioné recién. La tasa de mineralización, que depende de las cantidades involucradas y depende del tipo de residuo involucrado también, qué tipo de leguminosa sea. Entonces, en esta gráfica ustedes ven que la toma de nitrógeno por la cebada, después de una serie de cultivos, por ejemplo,
sin leguminosas es la línea verde. Ustedes ven que la toma de nitrógeno baja. Estamos hablando acá de cultivos de alfalfa y trébol rojo hechos en 1968-69 y estas observaciones se tomaron del 70 en adelante. Entonces, si no hubo leguminosa, baja de 60-25% la toma de nitrógeno, pero en el caso de trébol y alfalfa ustedes pueden ver que las cantidades tomadas por la cebada no son constantes, sino que varían según la liberación del nitrógeno fijado por estas dos especies diferentes. Otro aspecto importante es cuándo va a estar disponible el nitrógeno para el cultivo. Entonces, se trata aquí de obtener o alcanzar una sincronía entre la demanda por parte del cultivo y la mineralización del nitrógeno, lo cual es complicado de hacer porque, por ejemplo, si ustedes ven acá trigo a la izquierda, maíz a la derecha y ven la curva parabólica punteada, el centro de la mineralización del nitrógeno fijado, ustedes ven que el máximo de la mineralización en términos de kilos por hectárea, que es lo que está acá a la izquierda, coincide aproximadamente con la etapa de mayor toma por parte del maíz, pero no con el caso del trigo. ¿Okay? Entonces, estas son cosas que son difíciles de generalizar porque dependen de los sistemas productivos, los ciclos, la duración, cuándo es que se va a sembrar el maíz o el cultivo que sea de interés y qué tiempo ha transcurrido con relación a la incorporación o a la madurez, digamos, de la leguminosa que fijaba el nitrógeno. Pero esto es un tema muy importante porque, como decía el kit, la parte crítica acá es lograr esta sincronización entre la liberación del nitrógeno que fue fijado por la leguminosa y la toma por parte del cultivo que queremos que se aproveche de ese nitrógeno. Cuando tenemos leguminosas creciendo en forma asociada con gramíneas, como por ejemplo maíz, la forma en que el nitrógeno puede ser transferido de la leguminosa a la gramínea no está clara, la verdad. O sea, ahí hay muchas hipótesis, desde hipótesis que plantean un contacto directo, una transferencia directa entre las leguminosas o las raíces de la leguminosa y las raíces de las especies que se benefician, digamos, gramíneas generalmente. Pero lo más probable es que la mineralización de los compuestos ricos en nitrógeno que están presentes en los exudados de las raíces y restos de tejidos radiculares y nódulos al morirse que son liberados al suelo, cuando todos esos tejidos o compuestos se mineralizan, el nitrógeno que fue fijado anteriormente pasa a estar disponible para el cultivo asociado. ¿Okay? Y entonces, de nuevo, ustedes ven que eso es específico de la leguminosa involucrada. Ustedes pueden tener la misma especie de pasto como en este cuadro, pero asociado con alfalfa o con trébol, ustedes pueden ver que el porcentaje del nitrógeno que el pasto toma y que fue aportado por la leguminosa varía en diferentes cosechas dependiendo de cuál ha sido la leguminosa involucrada. ¿Okay? Puede estar más o menos estable y luego subir o quedar estable alrededor de 64, 65 a 70% en el caso de alfalfa. ¿Okay? Entonces lo que ocurre es que la leguminosa fija el nitrógeno y luego los tejidos donde está el nitrógeno, las raíces o la parte aérea que cae al suelo, mueren, se descomponen en el suelo, se mineralizan y ese nitrógeno pasa a estar disponible para
los cultivos que puedan estar asociados o no. Pueden ser cultivos que siguen en secuencia en una rotación o pueden estar creciendo junto con la leguminosa. ¿Qué efecto tiene la fijación simbiótica sobre el nivel de nitrógeno en el suelo? Es decir, ¿es bueno para el suelo? ¿Se refleja esto en un aumento en la cantidad de nitrógeno disponible en el suelo o no? El nitrógeno en el suelo puede o no aumentar. Si hay poco nitrógeno en el suelo, ¿okay? Y como dije antes, eso quiere decir que las leguminosas van a tender a derivar una mayor proporción de nitrógeno de la fijación simbiótica, entonces sí puede ser positivo. Y sobre todo si están usando las especies y las variedades de Rhizobium adecuadas y son plantas o leguminosas que son fuertes fijadores de nitrógeno, como dijimos antes, las especies forrajeras perennes generalmente. ¿Okay? Pero también importa mucho, interviene el manejo que se le dé a la especie de fijadora, a la leguminosa. Si nosotros estamos cosechando granos, como por ejemplo en el caso del cacahuate o el frijol o la soya, la mayoría del nitrógeno que fue fijado se va a remover, se va a sacar del suelo, del lote, en el grano. Entonces realmente el impacto de la leguminosa en ese caso es más que nada lo que nosotros le denominamos, entre comillas, un ahorro de nitrógeno. Quiere decir que ese grano de frijol o de soya que se produjo no compitió o no obtuvo nitrógeno del suelo que estuvo compitiendo con el nitrógeno que pudiera haber tomado una gramínea asociada o que pudiera tomar un cultivo en secuencia en una rotación. ¿Okay? Entonces hay un ahorro. Ese nitrógeno no lo tomó del suelo, sino que lo sacó del aire. ¿Okay? En cambio, si nosotros estamos considerando una leguminosa que está siendo incorporada como biomasa al suelo, o sea, como abono verde, entonces eso sí involucra un aumento neto de nitrógeno en el suelo. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos una leguminosa tropical, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿La va a pastorear, se va a comer, se va a cortar y se va a sacar del suelo o se va a picar y luego se va a incorporar al suelo? Entonces, según el manejo que se le dé, va a ser el impacto sobre los niveles de nitrógeno en el suelo, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto hasta ahora la fijación atmosférica por las tormentas, rayos, descargas eléctricas. Hemos hablado de la fijación biológica, que es lo que terminamos de ver recién. Y vamos a ver ahora lo referente a fijación industrial. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Volvamos al ciclo del nitrógeno, el diagrama, y cuando hablamos de fijación industrial, nos estamos refiriendo a la síntesis de fertilizantes inorgánicos. Y el proceso clave acá es el proceso Haber-Bosch, este proceso que fue descubierto en la primera mitad del siglo pasado. Implica la síntesis de amoníaco, como ustedes ven acá a la derecha, a partir de hidrógeno y nitrógeno, un proceso que requiere altas temperaturas, altas presiones y el uso de catalizadores. Este es el proceso clave que permite la síntesis de amoníaco y del cual se pueden derivar todo lo demás fertilizantes nitrogenados sintéticos que hay disponibles. Entonces, a partir de la molécula de amoníaco, NH3 central, podemos usarlo como amoníaco anhidro. Se pueden reaccionar con ácido fosfórico y formar fosfatos de amonio.
podemos formar nitrato de amonio y usar soluciones mezcladas, nitrato de amonio, urea y agua. Hacemos reaccionar el amoníaco con el anhídrido carbónico y obtenemos urea, o lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico y obtenemos sulfato de amonio, o lo oxidamos, formamos ácido nítrico y podemos sintetizar nitrato de calcio o nitrato de amonio. Entonces, como ustedes ven, el elemento clave acá es el amoníaco, NH3, que se obtiene de la síntesis recién mencionada, Haber-Bosch, y que es la pieza clave, digamos. De ahí se pueden sintetizar los demás fertilizantes inorgánicos u orgánicos, dependiendo, por ejemplo, el caso de la urea, que son comúnmente usados. Por ejemplo, el amoníaco anhidro es un gas que es la fuente de nitrógeno con mayor concentración de nitrógeno, 82% de nitrógeno. ¿Okay? Se puede aplicar como tal, como gas, o se puede aplicar disuelto en agua o con, mezclado con agua, que es aquamonia. Hay que tener cuidado en la aplicación porque puede dañar al cuerpo humano. Y se tienen que considerar una serie de condiciones para optimizar su efectividad. El nivel de humedad del suelo, el contenido de arcilla del suelo, evitar la pérdida hacia la atmósfera usando inyectores profundos, disminuyendo el espaciamiento entre los inyectores, ¿okay? Y prefiriendo suelos, o sea, no es que se prefiera, es que dan mejor resultado en suelos con alta materia orgánica. Entonces, si tenemos, lo que ocurre acá es que tenemos aplicadores, inyectores que liberan el gas dentro del suelo y a medida de que avanza el inyector o el aplicador en el suelo se genera una zona de retención donde tenemos amoníaco, NH3, pero luego con el agua que está, la humedad que está en el suelo, el NH3 se transforma en amonio que debido a que tiene carga positiva es retenido, absorbido por los coloides de carga negativa que están presentes en el suelo. El amoníaco anhidro se aplica en concentraciones altas, en forma localizada, en esa ranura donde se inyecta, entonces hay efectos bastante drásticos en las propiedades del suelo. En las propiedades del suelo, especialmente niveles de amoníaco, amonio, pH, el potencial osmótico del suelo, de la solución del suelo donde está concentrada la banda de amoníaco, y puede llevar a una esterilización, a la muerte de la microflora, lo cual no es definitivo, es transitorio, debido a estas condiciones de concentración alta, cambios de pH y potencial osmótico. Entonces hay una reducción temporal en la actividad microbiana. Entonces, en los lugares donde se usa amoníaco anhidro como fuente de fertilizante, la inyección en el suelo aumenta el pH, como mencionaba recién, a valores mayores de 9. El oxidrilo, que está asociado con los pHs altos, puede llevar a una disolución y menor estabilidad, dispersión de la materia orgánica, y por consiguiente puede haber un deterioro de la estructura, lo cual es más serio en suelos de poca materia orgánica. Como mencionaba hace dos transparencias, el efecto es mejor cuando son suelos de mayor nivel de materia orgánica, precisamente por los efectos que puede tener sobre la estabilidad y la degradación de la materia orgánica del suelo. Nitrato de amonio es otra fuente muy importante de nitrógeno que se usa a nivel global, mundial, tiene 33 a 34% de nitrógeno. Sin embargo, debido a que es explosivo y se puede usar para usos no realmente pacíficos, su uso ha estado restringido en los últimos años. Tiene una alta capacidad higroscópica de reaccionar con el agua, lo cual es una desventaja. Pero también tiene por lo mismo una alta solubilidad en agua, que es una ventaja.
Sulfato de amonio es una fuente más conocida para muchos de nosotros. Contiene un contenido, tiene un nivel bajo de nitrógeno, pero tiene azufre, lo cual también es ventajoso en muchos suelos donde el azufre es deficitario. El principal problema que tiene el sulfato de amonio en muchas áreas tropicales es el fuerte efecto acidificante. ¿Okay? Eso puede ser una limitante seria en suelos ácidos, precisamente porque va a agravar el problema. Y la otra es que tiene un bajo contenido de nitrógeno. Esto es un problema muy frecuente con productores pequeños principalmente, que prefieren comprar el sulfato de amonio porque generalmente es barato comprado cuando se considera el precio por bulto o por bolsa. Sin embargo, cuando se considera el precio por contenido de nitrógeno, por kilo de nitrógeno, es mucho más caro. Y no compite con otras fuentes que tienen mayor contenido de nitrógeno. La urea es definitivamente la fuente más usada a nivel mundial de nitrógeno, tiene 46% de nitrógeno. Esta es la fórmula de la urea, que ustedes ven acá, carboxidiamida, y cuando se aplica al suelo, la urea reacciona y es descompuesta por intervención de una enzima, es una descomposición enzimática. La enzima se llama ureasa y libera bicarbonato de amonio que tiene pH alto. Entonces, en los, digamos, en el tiempo inmediato, las horas, digamos, inmediatas a la aplicación de urea al suelo, en los alrededores de los gránulos ocurre una elevación de pH debido a la formación de este compuesto. Esta ureasa que interviene en la transformación de la urea es una enzima que es muy abundante, está ampliamente disponible en los suelos, en la materia orgánica y en los residuos, está asociada con la actividad microbiana. Entonces ustedes ven acá, por ejemplo, en esta gráfica, cuando se midió la actividad de la ureasa en dos suelos, con labranza cero, los círculos blancos, digamos, y con labranza convencional, los negros, ustedes ven que en ambos suelos los niveles de ureasa son más altos cuando hay residuos sobre la superficie, o sea, con labranza cero. Entonces, esto quiere decir que las condiciones que prevalecen bajo agricultura de conservación, o sea, la reducción de la labranza y el mantenimiento de residuos, conlleva un aumento de la actividad de ureasa y por lo tanto una mayor tendencia a la descomposición de la urea, una mayor facilidad de la descomposición de la urea. Entonces estos son aspectos muy críticos a tener en cuenta en el manejo del nitrógeno cuando se adoptan sistemas de agricultura de conservación. La importancia está relacionada con la pérdida del nitrógeno. O sea, ese nitrógeno que estaba recién, voy a volver para atrás, ese nitrógeno que estaba en forma de amonio, aquí, NH4, debido al pH alto que se genera, ¿okay? Que ustedes ven acá, que puede estar alrededor de 8 a 9, ¿okay? Claro, esto no es un pH a nivel de todo el suelo, es un pH que está al lado o en la vecindad, digamos, en los alrededores de los gránulos de la urea. Pero ahí es donde se está disolviendo el gránulo y donde la urea se está transformando en amonio. Con este pH alto se transforma rápidamente en amoníaco. ¿Okay? Entonces, si esto ocurre en la superficie del suelo, hay condiciones muy favorables para que el amoníaco se pierda a la atmósfera en forma de gas. Y lógicamente ese amoníaco que se va al aire
se está llevando el nitrógeno que debería haber quedado en el suelo para que lo aproveche la planta. Entonces es una pérdida neta de nitrógeno del sistema. Desde el punto de vista práctico, ¿qué quiere decir esto? Que sí se puede aplicar la urea en la superficie del suelo a condición que, primero, el suelo esté seco, segundo, no haya calor y ustedes puedan regar o sepan, o sea, que hay inevitablemente una lluvia en los primeros 3 a 6 días después de la aplicación. O sea, en el breve intervalo, en el corto plazo después de la aplicación, ustedes van a tener por lo menos una lluvia de 10 milímetros. ¿Okay? Si ustedes no tienen alguna de estas condiciones, si el suelo está húmedo, si hay calor y si no hay perspectiva de lluvia y no tengo riego, entonces aplicar la urea sobre la superficie del suelo es suicida. O sea, ustedes van a perder un alto porcentaje de ese nitrógeno hacia el aire. Entonces, esto es importante que recuerden, no conviene aplicar urea sobre la superficie del suelo si hay condiciones que favorecen la evaporación, como suelo húmedo, calor, viento, si el pH es mayor de 7, si hay residuos sobre el suelo, como cuando estamos haciendo labranza cero, y si los suelos son arenosos. Esa es la receta ideal para perder nitrógeno del sistema. Y créamelo, eso ocurre todos los días. Es un grave problema. Muchos productores aplican urea y hacen sus cuentas base al 46% del nitrógeno y la cantidad aplicada por hectárea, pero la verdad, un alto porcentaje que es variable, es difícil ponerle un número, pero es un porcentaje importante del nitrógeno se pierde hacia el aire. Ok, ¿cómo se puede manejar eso? Si yo no tengo riego y no puedo manejar la lluvia y quiero cuidar el suelo con la agricultura de conservación. Bueno, una alternativa inmediata que surge es no la dejen en la superficie, o sea, entiérrenla, entierren la urea, pónganla sobre, abren un surco como está ejemplificado ahí o usen inyectores como los que están acá, estos chuzos, ¿ok? Para que la urea no quede sobre la superficie. La urea que está enterrada sí se va a descomponer porque la ureasa que yo mencioné antes está abundantemente en el suelo, pero cuando se descompone el amonio con carga positiva que mostré, no se va a escapar al aire porque va a quedar retenido por el suelo, por las arcillas, por los coloides que tienen carga negativa. Entonces puedo usar máquinas o puedo usar un espeque, un chuzo como están acá, puedo hacer un hoyo al lado de la planta, ¿okay? Como está haciendo este campesino, y ahí entierra la urea y la tapa. Santo remedio, con eso no pasa nada. ¿Okay? Pero si lo tiran sobre el suelo, porque los jornales salen caros y porque va más rápido, pues el precio que va a pagar es que va a perder, o puede perder dependiendo de las condiciones, pero puede perder un porcentaje importante del nitrógeno. En los últimos años ha habido un desarrollo de productos que tratan de solucionar químicamente este aspecto. Entonces, dentro de esta categoría caen los inhibidores de la ureasa. Entonces, la lógica de estos productos consiste en algo muy sencillo, pues si la ureasa es la responsable del desdoblamiento de la urea, pues hay que inhibirla para que no ocurra o ocurra más lentamente. Y es así que tenemos productos como este, el NBPT, que es el nombre, esta es la clave o la sigla, digamos, química de la estructura, el nombre químico. ¿Ok? Pero lo que hace este producto es que inhibe la ureasa. Esto se mezcla, se puede aplicar a los gránulos de la urea durante la producción de urea o se puede revolver con soluciones, dependiendo del tipo de fertilizante que vaya a usarse.
¿ok? La respuesta favorable no es garantizada siempre. En general, lo que se ha visto es que es un 30% de probabilidad. De cada 3 casos, uno puede ser favorable. Entonces, no es tampoco a prueba de balas, no es mágico. Pero sí funciona. Ustedes ven acá la producción de maíz, ¿okay? En el eje de las Y, cuando se aplican de 100 a 200 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Okay? Este valor verde es cuando no se aplicó nitrógeno, esta curva negra es cuando se aplicó la urea al boleo, es decir, quedó desparramada sobre el suelo, expuesta a la volatilización. ¿Okay? Pero si yo la aplico al boleo y la mezclo con este producto, que es la línea esta anaranjada, entonces ustedes ven que hay una ganancia en rendimiento porque se disminuyen las pérdidas. ¿Okay? Y esto ocurre también si en lugar de urea uso la mezcla de nitrato de amonio con urea en soluciones líquidas. ¿Okay? Otra alternativa que está disponible en el mercado son fertilizantes de liberación controlada. ¿Okay? Acá es diferente, el enfoque no es inhibir una enzima, como el caso que vi recién. Lo que se trata aquí es de enlentecer la disolución, la solubilización de los granitos con urea. Entonces lo que se hace es que si tenemos el grano de urea en la parte central, en este diagrama a la derecha, se hace un revestimiento, se puede poner azufre, que es este color amarillo verduzco, digamos, y la parte exterior puede ser un sellador, un polímero, un plástico básicamente. ¿Okay? Entonces, el agregado de estos compuestos adicionales se refleja en una disminución porcentual del contenido de nitrógeno, lógicamente. Ahora el peso aumenta, pero tenemos otros compuestos, entonces ya no es 46% de nitrógeno, pasa a ser 32 a 38%. Por otro lado, tenemos ganancias porque estamos poniéndole azufre y eso puede ser necesario en ciertas condiciones. Sin embargo, este efecto de la inhibición de la solubilización tampoco es eterno, digamos, no dura para siempre, sino que dura alrededor de un mes, dependiendo del suelo, dependiendo del clima, dependiendo del tipo de plástico, pero puede ser de 4 a 12 semanas. Hay que tener ojo con esto porque como le estamos poniendo azufre, y el azufre al oxidarse en el suelo produce ácido sulfúrico, ustedes no quieren usar esto en los suelos ácidos. ¿Okay? Entonces esto funciona bien en suelos neutros o de pH alto, pero no lo van a usar en suelos ácidos porque eso va a salir más caro el caldo que las albóndigas. O sea, van a tener más problemas de suelos ácidos que lo que puedan ganar con la inhibición de la solubilización de la urea. Entonces, estos productos, que estamos viendo ahora de liberación controlada, como el anterior de la inhibidora de la ureasa, como ustedes pueden imaginarse, aumentan el costo de los fertilizantes. ¿Okay? Entonces, el uso de estos productos se restringe a cultivos de alto valor. ¿Okay? O sea, pueden ser cultivos ornamentales, pueden ser cultivos, por ejemplo, se usa mucho en pastos de adorno, jardines, campos de golf, ese tipo de uso, pero en realidad no es muy práctico porque si quieren, la alternativa de enterrar la urea con una máquina o con un chuzo es mucho más barata que cualquiera de estas cosas. Entonces, yo estaba mencionando varias veces que el grano de la urea que ustedes ven acá en el centro de este diagrama, ¿okay? Se disuelve y va difundiendo en todas las direcciones. Y esto ocurre más o menos, o cubre alrededor de 1 pulgada, de 2 a 3 centímetros en un par de días.
dependiendo de las condiciones del suelo, la humedad, de las temperaturas, pero más o menos eso en promedio es lo que ocurre. Y luego, al mismo tiempo que se está desparramando, digamos, difundiendo en todas las direcciones, la urea se va transformando en amonio y el amonio va difundiendo después y llega a 3 o 4 centímetros en 2 días adicionales. Entonces se hace un círculo alrededor de cada gránulo de urea que está en el suelo. Entonces ahí un aspecto que hay que tener cuidado es qué tan cerca quedan los granitos de la urea de la semilla, porque eso puede dañar la semilla de los cultivos. El amoníaco es tóxico para la semilla, entonces hay que vigilar en esos casos que haya una distancia razonable, prudente, entre la urea y las semillas, o colocar la urea por debajo y al costado de la semilla, de manera de que disminuya las posibilidades de un contacto directo. Y en el caso extremo que quieran aplicar la urea junto con las semillas, entonces van a tener que manejar las dosis de nitrógeno para que no se le vaya la mano en la cantidad de urea que van a aplicar. En la producción de la urea aparece en forma como un coproducto este compuesto que se llama diuret. Es un producto natural, digamos, entre comillas, pero que no se puede evitar, que ocurre durante la síntesis de urea. Se puede eliminar después para disminuir su concentración, pero el diuret puede ser fitotóxico y la fitotoxicidad va a depender o va a variar del cultivo que esté involucrado, del suelo, del método de aplicación. Pero en general, desde el punto de vista práctico, lo que hay que cerciorarse, especialmente cuando se van a hacer aplicaciones foliares, es que se usen fuentes de urea o ureas que tengan un contenido bajo de diuret. Entonces, generalmente 2% para aplicaciones normales, pero en ciertos cultivos, aplicaciones foliares, la cantidad tiene que ser todavía más baja para que no haya daños. Muy bien, siguiente capítulo ahora. ¿Qué pasa con el nitrógeno en el suelo? Lo que vimos recién era las entradas de nitrógeno al suelo. Vimos las entradas desde el punto de vista de la fijación atmosférica, la fijación biológica y la fijación industrial, la formación de fertilizantes sintéticos y las características de los más importantes. Lo que vamos a ver ahora son las transformaciones del nitrógeno en el suelo, que son sumamente importantes para entender el ciclo que mencionamos al principio. Esto que ustedes ven ahora son las principales reacciones que ocurren en el suelo. Entonces tenemos la inmovilización, mineralización, que es en este balance de nitrógeno orgánico a amonio. Luego la nitrificación, que es la transformación del amonio a nitrato. Y la fijación del amonio permanentemente en la estructura de arcilla de tipo 2,1. La pérdida hacia el aire, a la atmósfera, en la volatilización, algo mencionamos recién con respecto a la pérdida de amoníaco. Y el proceso de la desnitrificación, que consiste en la pérdida hacia la atmósfera de nitrógeno, ya sea en forma de gas, óxidos nitrosos o de N2, nitrógeno no reactivo. Entonces, la mineralización involucra la transformación de las formas orgánicas de nitrógeno, que como dijimos antes al comienzo, es la mayoría del nitrógeno en el suelo. ¿Okay? Esas formas orgánicas, para ser aprovechadas, se transforman al final en formas inorgánicas. Y esto tiene dos pasos.
el número uno, que es la aminización, la formación de aminas, compuestos nitrogenados todavía orgánicos, pero de estructura más sencilla, como lo que ustedes ven acá. ¿Sí? Y el segundo paso, que es la transformación de esas aminas a amonio, el NH4. ¿Okay? Entonces, estos son procesos en los cuales interviene la microflora, las bacterias y hongos que proliferan en los suelos. ¿Okay? Esto es importante porque, insisto, 98-99% de todo el nitrógeno que está en el suelo está en forma orgánica. Entonces, el suelo está aportando nitrógeno naturalmente a los cultivos a través del proceso de la mineralización. Entonces, es importante para nosotros como agrónomos saber qué porcentaje podemos esperar de aporte de nitrógeno por este proceso de mineralización por año. Y en general, en términos de guía, digamos, general, pueden ustedes considerar entre el 1,5 y el 3,5% por año del nitrógeno orgánico se mineraliza, se transforma en nitrógeno inorgánico asimilable por las plantas. Entonces, esto es importante porque nos puede dar una base para estimar, calcular cuánto nitrógeno inorgánico puede aportar el suelo. Para eso podemos usar esta expresión que ustedes están viendo ahora. Entonces, los kilos de nitrógeno mineralizado en una hectárea a 15 centímetros de profundidad, ¿okay? Los cuales, repito, esos kilos pueden eventualmente ser aprovechables por el cultivo. Estos kilos de nitrógeno van a depender de cuánta materia orgánica hay en el suelo, lo que es A kilos de materia orgánica por cada 100 kilos de suelo. ¿Okay? Ustedes ven acá, dice porcentaje de materia orgánica en el suelo. El segundo factor es cuántos kilos de suelo hay por hectárea a 15 centímetros de profundidad. ¿Okay? Entonces, eso va a depender de la textura, de la densidad aparente de ese suelo. Pero vamos a suponer que sean 2.000 toneladas o 2 millones de kilos. Si ustedes después revisan esta presentación, van a ver que al principio yo usé otro ejemplo en el cual estaba suponiendo 2,4 millones de kilos. O sea, este valor depende de si sabemos o no cuál es la densidad aparente de ese suelo. La tercera variable que necesitamos conocer es C, que es los kilos de nitrógeno por cada 100 kilos de materia orgánica. Recuerden que yo mencioné hace un rato que normalmente se considera un 5% y es un valor bastante típico, digamos, pero puede variar también dependiendo de los suelos. Y finalmente, el cuarto factor es cuántos kilos de materia orgánica se mineralizan por cada 100 kilos de materia orgánica presentes, o de la tasa de mineralización. ¿Okay? Y este valor va a depender de la textura de los suelos y va a depender del clima, del calor y la humedad, y va a depender del sistema de manejo. Entonces, por ejemplo, suelos arcillosos tienden a tener tasas de mineralización menores que los suelos arenosos. ¿Por qué? Porque los suelos arenosos son más porosos, tienen un mayor intercambio gaseoso con la atmósfera, ¿okay? Que favorece la mineralización, la aireación, la disponibilidad de oxígeno que es necesario para la mineralización. El clima es importante por la temperatura, entonces ustedes pueden suponer que si están en el altiplano van a tener tasas de mineralización menores que si están en el trópico bajo. O sea, a 1.500, 2.000 metros de altura, la temperatura del suelo va a ser más baja que a nivel del mar o 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, suelos tropicales bajos, húmedos, van a tener tasas de mineralización más altas que suelos fríos.
El manejo también es importante. O sea, si nosotros estamos haciendo labranza convencional, estamos arando, barbechando, rastreando, entonces vamos a estar mezclando activamente el suelo. Eso va a favorecer la tasa de mineralización en comparación con la labranza cero. Si nosotros nos mudamos y cambiamos de labranza convencional a labranza de conservación o a labranza cero, disminuimos la intensidad de la labranza, entonces las tasas de mineralización van a bajar. Por eso, entre paréntesis, es que los niveles de materia orgánica van a aumentar, porque se va a descomponer menos materia orgánica por año. ¿Okay? Entonces, si vemos un ejemplo con valores razonables, digamos típicos, pero que tendrían que estar, entonces eventualmente tenemos que tener datos más realistas de cada una de las zonas donde están trabajando, pero esto nos sirve como para tener una idea. Si tenemos un suelo que tiene 2,5% de materia orgánica, y que pesa 2 millones de kilos en los primeros 15 centímetros de profundidad, ¿ok? Y si suponemos que la materia orgánica tiene un 5% de nitrógeno, 5% que está el factor C, y si suponemos 2,5 kilos de materia orgánica mineralizados por cada 100 kilos por año, por hectárea por año, eso nos da que en una hectárea de este suelo a 15 centímetros de profundidad, el suelo solito nos va a dar en un año 62 kilos de nitrógeno por hectárea, lo cual es bastante. O sea, eso les debería alcanzar como para 2 toneladas y pico. Y eso es lo que generalmente los productores se sorprenden, ¿ok? Porque cuando yo lo he hecho y finalmente acceden a dejar un pedazo de su terreno sin fertilizar con nitrógeno, se han dado cuenta de que el suelo les está dando nitrógeno. Y la cantidad de nitrógeno que le da el suelo no es despreciable para nada. Normalmente es la mitad de todo el nitrógeno necesario y bajo buenas condiciones de manejo puede llegar a ser 2/3. Entonces, esto es importante que eventualmente nosotros midamos para tener datos más realistas de los suelos en los que estamos trabajando. Porque nosotros deberíamos aplicar el nitrógeno faltante. O sea, nosotros deberíamos aplicar el nitrógeno que el suelo no nos puede dar para llegar a un cierto nivel de rendimiento. ¿Ok? Y lo que ocurre, desgraciadamente, es que tanto muchos productores como muchos técnicos están suponiendo de que el suelo no da nada, entonces hacen las cuentas para llegar a cierto nivel de rendimiento, hacen sus estimaciones bajo la suposición errónea de que todo el nitrógeno que necesitan lo tienen que obtener del fertilizante. ¿Ok? Entonces, fíjense bien que fertilizante debe de ser manejado como un complemento. Fertilizante debe ser manejado como un suplemento. Pero primero tenemos que saber qué es lo que nos da el suelo. ¿Ok? Y lo que nos da el suelo no es para nada despreciable. ¿Ok? Entonces, esto seguramente va a variar entre diferentes zonas, diferentes suelos y sistemas de producción. La otra cosa importante es que acá estamos considerando 15 centímetros de profundidad nada más, pero ustedes saben perfectamente que el cultivo, por ejemplo, estamos hablando de maíz, no, las raíces no van a estar en 15 centímetros. Entonces, ustedes repiten este análisis para los otros 15 centímetros, es decir, de 15 a 30, se van a encontrar por lo menos con otros 50 kilos de nitrógeno adicional. Entonces, esta cantidad que está acá por hectárea, ojo, esta cantidad es 15 centímetros de profundidad, nada más. ¿Ok? Pero el suelo, si es más profundo y las raíces pueden penetrar, no tienen barreras, entonces va a tener acceso a mayor cantidad de nitrógeno. La moraleja de esto también es importante acordarse, es que cuanto más materia orgánica hay, más nitrógeno hay. ¿Ok? Entonces, este es uno de los valores básicos de la materia orgánica, ¿no? Entonces, la cantidad de nitrógeno mineralizado
depende del nitrógeno total en el suelo, que como dije antes, estimado un 5% de la materia orgánica. Entonces, si aumenta la materia orgánica en el suelo, va a aumentar la disponibilidad de nitrógeno y eso va a significar un mayor aporte natural por parte del suelo. Entonces, ¿qué es lo que hace variar la cantidad de nitrógeno mineralizada? Bueno, eso depende del agua, cuánta agua hay en el suelo. Si hay mucha o hay poca, ustedes ven que cuando está muy seco, al lado izquierdo de esta gráfica, la actividad microbiana es baja. Pero si está muy húmedo, si está inundado, también es baja. ¿Ok? A menos que, o sea, estamos hablando de microorganismos aeróbicos, los que necesitan oxígeno. Es evidente que si el suelo está inundado, la actividad de microorganismos anaeróbicos va a subir. ¿Okay? Pero recuerden que la mayoría de los microorganismos que estábamos hablando al principio, cuando mostré las reacciones de aminización y amonificación y todo eso, eran microorganismos autótrofos, heterótrofos, que necesitan, que son aeróbicos. Desde el punto de vista de la temperatura del suelo, la gráfica a la derecha es algo análogo. Temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, disminuye la actividad microbiana y este valor del centro es el que está asociado con mayor actividad desde el punto de vista de mineralización de la materia orgánica. Ahora nos vamos para otro lado. Inmovilización. La inmovilización viene a ser la reacción recíproca a la mineralización. O sea, en la mineralización nosotros partimos del nitrógeno orgánico y vamos a formas inorgánicas. En la inmovilización es al revés. De las formas inorgánicas, por ejemplo, amonio o nitrato, pasamos a nitrógeno orgánico. Entonces, las condiciones de humedad y temperatura que son óptimas para la inmovilización también son casi iguales, digamos, que las óptimas para la mineralización. ¿Okay? Un factor crítico acá, que vamos a ver ahora, es la relación carbono-nitrógeno del residuo. O sea, ¿de qué residuo estamos hablando acá? Pues estamos refiriéndonos al residuo orgánico que la microflora esté descomponiendo en ese momento en ese suelo. ¿Qué es lo que está siendo procesado, digamos? Si ese residuo tiene una relación carbono-nitrógeno alta, es decir, que las cantidades de carbono son comparativamente mucho mayores que la del nitrógeno, entonces va a haber una mayor inmovilización del nitrógeno. Entonces, lo que ustedes necesitan entender y recordar es que los dos procesos, mineralización e inmovilización, están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Ok? Están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, si la cantidad de nitrógeno mineral en el suelo aumenta o baja, si hay un aumento o una disminución, va a depender de la relación carbono-nitrógeno de los residuos que estén en descomposición. Entonces, esto de la relación carbono-nitrógeno es crítico. Vamos a ver si lo podemos explicar para que se entienda bien. Lo que sucede es que los microorganismos del suelo tienen en su protoplasma, en su estructura, tienen una relación dada, carbono-nitrógeno, que se considera en general 8:1. Quiere decir que por cada parte de nitrógeno tienen 8 partes de carbono. Y naturalmente, como ustedes pueden entender, los microorganismos van a usar la materia orgánica, la fuente de energía que tengan, ¿no? De una manera de que va a mantener esa relación, porque esa relación es inherente, es necesaria para que se estén vivos. ¿Okay?
Es una característica inherente de la célula del protoplasma de estos microorganismos. Está CN81. Entonces, si se aplican al suelo residuos que tienen poco nitrógeno, lo que es lo mismo decir que tienen una relación CN alta, entonces cuando los microorganismos empiecen a descomponerlo, a ese residuo, se van a encontrar que van a descomponer mucho carbono, pero no tienen suficiente nitrógeno. Entonces, los microorganismos dicen, ok, si yo voy a descomponer este residuo, voy a sacar carbono del residuo, voy a sacar nitrógeno también, pero no me va a alcanzar. Entonces, para poder seguir creciendo, adivinen qué, ¿de dónde va a sacar el nitrógeno? Pues va a sacar el nitrógeno que está en forma inorgánica en la solución del suelo, lo que lleva a que las concentraciones de esas formas, de amonio y nitrato, disminuyan. ¿Ok? Pero resulta que si nosotros tenemos ahí maíz, por ejemplo, que está creciendo y que necesita nitrato, ¿ok? Se va a enfrentar con una situación donde las concentraciones de nitrato en la solución del suelo van a ser menores, porque parte de lo que está ahí se lo sacó los microorganismos. Entonces los microorganismos le van a ganar a las raíces en la competencia por amonio y nitrato, y las plantas van a sufrir una deficiencia de nitrógeno. Entonces, por eso es que si ustedes tienen un campo donde tienen maíz creciendo con poco nitrógeno y hay mucha paja en el suelo, lo que va a pasar es que muchas de las plantas de maíz van a manifestar síntomas de deficiencia de nitrógeno. Porque los microorganismos que están en el suelo, para descomponer esa paja, le están sacando nitrógeno inorgánico de la solución del suelo que no va a poder estar disponible para el maíz. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede? Una vez que el residuo se terminó de descomponer o que la población microbiana terminó de crecer, pues se muere. Se terminó, no hay más residuo que descomponer, los microorganismos no tienen de qué vivir, mueren. ¿Okay? Y al morir, el nitrógeno que inmovilizaron, ¿okay?, se descompone y eso vuelve a elevar las concentraciones de amonio o nitrato en el suelo. Entonces, después ocurre que se revierte eso, como dijimos antes, ocurre una inmovilización inicialmente seguida por una mineralización al final, al terminar los ciclos de los microorganismos. Entonces, esta tabla que está acá es interesante y es útil para que ustedes tengan una referencia de las relaciones carbono-nitrógeno típicas de diferentes tipos de materiales. ¿Okay? La dieta microbiana ideal es 24:1. ¿Okay? ¿Por qué hay una diferencia? Bueno, porque el promedio de microbios dijimos que era de 8:1, pero necesita descomponer, o se pierde, mejor dicho, una parte del carbono en forma de anhídrido carbónico. Entonces, la dieta es que descompone 24, se queda con 8, aproximadamente la tercera parte, y el resto, los 16 unidades de carbono, se pierden a la atmósfera como anhídrido carbónico. O sea, obviamente, no todo lo que los microorganismos descomponen, no todos los carbohidratos que los microorganismos descomponen pasan a ser asimilados, ¿no? Dos terceras partes de eso se pierde a la atmósfera como anhídrido carbónico. Entonces, si ustedes están trabajando con residuos de maíz, por ejemplo, vamos a suponer un sistema de agricultura de conservación, la relación CN va a andar alrededor de 60:1, ¿okay? Pero si ustedes tienen una leguminosa de cobertura, por ejemplo, entonces los niveles son diferentes, las relaciones carbono-nitrógeno son más favorables para una descomposición más rápida, ¿no? Y igualmente el estiércol tiene una relación carbono-nitrógeno más baja y hace que se descomponga más rápido.
Entonces, lo que ocurre, como mencionaba hace un instante, es que con el tiempo la relación carbono-nitrógeno varía. Si, por ejemplo, empezamos con una relación carbono-nitrógeno 60:1 y vemos las cantidades de nitrato en el suelo y de CO2 en el suelo, vamos a ver que como la relación carbono-nitrógeno es alta, el nivel de nitrato en la solución del suelo va a bajar, ¿ok? Y en esta parte ocurre una inmovilización neta de nitrógeno. Luego, a medida de que los microorganismos se estabilizan, llegan a su máximo, se mueren, entonces las relaciones carbono-nitrógeno se van acercando a los valores de equilibrio, los niveles de CO2 producidos, que es esta curva, vuelven a bajar y el nitrógeno que se había inmovilizado en los microflora, en los microorganismos, se descompone y el nivel de nitrato vuelve a subir. Entonces acá tenemos el balance, ¿no? Inmovilización y mineralización ocurren simultáneamente, a veces dependiendo de las condiciones, principalmente la relación carbono-nitrógeno, a veces predomina la inmovilización y eventualmente lleva a un predominio de la mineralización. Entonces, todo este tipo de cosas, ustedes después léanlo con calma, revísenlo, lo podemos volver a discutir. Es muy importante esto porque tiene que ver con los sistemas de producción que estamos viendo, tiene que ver con la agricultura de conservación, ¿okay? Tiene que ver con el uso de fuentes orgánicas, de estiércol, compostas, etcétera, para ver en dónde está, en ese continuo que estamos viendo aquí, dónde está la posición del residuo o del abono que estemos considerando. Estamos fomentando una inmovilización aquí o una mineralización. Entonces, ¿qué quiere decir esto en números? ¿Okay? Siempre hay que tener en cuenta las cantidades, el aspecto cuantitativo. Supongamos que aplicamos 3.000 kilos por hectárea, 3.000 kilos por hectárea de residuo de maíz. ¿Okay? O sea, 3 toneladas por hectárea de paja de maíz, lo cual puede ser el resultado de producir 3 toneladas de grano si usamos un híbrido. ¿Okay? O sea, cosechamos 3 toneladas de grano y quedan 3 toneladas de paja, y esa paja tiene una relación carbono-nitrógeno de 60 y un porcentaje de carbono de 40%. Entonces, ok, sacamos la calculadora y empezamos a hacer cuenta. Decimos que tenemos 3.000 kilos de residuo que tienen 40% de carbono, quiere decir que tengo ahí 1.200 kilos de carbono, una tonelada 200 de carbono. Cuando eso se descomponga, cuando esos 1.200 kilos de carbono se descompongan, como dije recién, una tercera parte se transforma en biomasa microbiana, 2/3 partes se pierden al aire como CO2. ¿Okay? Quiere decir que 1.200 kilos por aproximadamente la tercera parte, 35%, equivalen a 420 kilos de carbono que es usado por los microorganismos, que pasa a formar parte de la población de microbios en el suelo. 420. Ok. Los microorganismos usan C y N en una relación 8 de carbono por 1 de nitrógeno. ¿Ok? Eso fue lo que dijimos hace un rato. Entonces, ¿cuánto nitrógeno vamos a necesitar para asimilar esos 420 kilos de carbono? Ok, si por cada 8 kilos de carbono necesitamos 1 de nitrógeno, para 420 necesitaríamos, una regla de 3, 52.5 kilos de nitrógeno. ¿Ok? ¿Cuánto nitrógeno tiene la paja de maíz? Bueno, por cada 60 kilos de carbono, el residuo contiene 1 kilo de nitrógeno. Eso viene de acá.
porque sabemos o estimamos o medimos que la relación carbono-nitrógeno es 60, quiere decir que por cada kilo de nitrógeno tenemos 60 kilos de carbono. Si tenemos 1200 kilos de carbono, tenemos 20 kilos de nitrógeno. Entonces, estas 3 toneladas de paja de maíz tienen 20 kilos de nitrógeno, pero resulta que los microorganismos del suelo necesitan 52 kilos y medio de nitrógeno para descomponer esos 420 kilos, para asimilarlos, pues. Pero el residuo solamente tiene 20. Entonces, ustedes pueden adivinar que la diferencia entre los 52 kilos y medio y los 20 kilos que tiene el maíz, se lo va a sacar ¿a quién? Se lo va a quitar al suelo. Entonces los microorganismos van a inmovilizar 32 kilos de nitrógeno, ¿okay? Que es bastante, ¿okay? Por hectárea, si no se aplica. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que todos estos números que estamos viendo no son números teóricos. O sea, estos números nosotros eventualmente los tenemos que conocer y poder usar para saber cómo podemos manejar el nitrógeno cuando nosotros estamos aplicando paja de maíz. ¿Okay? Es importante la paja de maíz porque protege el suelo, disminuye la erosión, mantiene la humedad. Ya sabemos todo eso. Pero eso tiene un costo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a inmovilizar nitrógeno. Si no lo consideramos, lo que va a ocurrir, que desgraciadamente ha ocurrido muchas veces, es que el productor ve que el maíz está amarillo y dice, la labranza de conservación no sirve porque el maíz está triste, no produce. Y no produce porque la paja, al descomponerse, está inmovilizando nitrógeno, lo cual nosotros podríamos haber calculado con anticipación y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando manejemos las dosis de nitrógeno. ¿Okay? ¿Cuánto es lo que se necesita? ¿Cuánto se nos va a ir ahí? ¿Okay? Entonces, esto es importante también verlo en el contexto de niveles de equilibrio. Cuando ustedes tienen un sistema, van a una zona de producción agrícola, ¿no? Y han estado trabajando durante décadas, durante mucho tiempo, con un sistema de labranza, con un sistema de preparación de suelo y de siembra. Ustedes pueden suponer bastante certeramente de que las condiciones ahí en esos suelos están bastante en equilibrio. Tienen un cierto nivel de nitrógeno, tienen un cierto nivel de carbono, que son los valores que están viendo acá, en teoría, de 5 a 5,5% de la materia orgánica, 50-58% de la materia orgánica es carbono, lo cual me da una relación carbono-nitrógeno de 9 a 12. ¿Okay? Y acuérdense que cuando ustedes están haciendo labranza, moviendo el suelo, la mineralización sube. Entonces, si ustedes arrancan de una zona que no tenía agricultura, una zona relativamente sin producir, virgen, una pastura, un árbol, un área que era forestal, por ejemplo, y arrancan de un suelo con 5% de materia orgánica, por ejemplo, y empiezan a barrechar, a arar ese suelo, a trabajarlo convencionalmente, ustedes pueden perder 4% por año de la materia orgánica. ¿Okay? Entonces, el primer año ustedes van a tener una gran cantidad de nitrógeno disponible porque tienen mucha materia orgánica y está perdiéndose un 4% en un año, entonces puede llegar a tener 200 kilos de nitrógeno por hectárea mineralizados. ¿Okay? Pero con el tiempo, a medida de que eso pasan 20, 30, 40, 50 años con la labranza convencional, sin que le agreguen residuos, la materia orgánica bajó a la mitad, del 5% anda en 2,5% y está perdiéndose 2% por año, y entonces ahora el nitrógeno mineralizado ya bajó y ustedes pueden estimar lo que habíamos visto antes, de alrededor de 50 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Entonces, es importantísimo entender esto, perdón, desde el punto de vista de la dinámica de cambiar los sistemas de producción, de cambiar las tecnologías de producción. ¿Okay?
qué impacto tiene esto en un lado o en otro. Para una dirección, por ejemplo, acá, cuando se mete la agricultura convencional, la labranza convencional, o lo pueden ver al revés, cuando se empieza a labranza de conservación, cero labranza. Nitrificación, ¿qué estamos hablando ahora? Nitrificación es otro proceso importante en el suelo. Estamos hablando de acá, para que lo vean de nuevo en el esquema del ciclo del nitrógeno, nitrificación. Y consiste en la oxidación del amonio a nitrato. Esto es una reacción rápida, ¿ok? Ustedes la pueden ver acá. ¿Qué es lo importante de acá? Ustedes ven que parten de amonio, NH4, y terminan con nitrato. Esta parte, el nitrato es lo que las plantas principalmente toman, ¿ok? Nada más que fíjense que acá están produciendo ácido. Esta es una reacción que produce ácido. Los hidrogeniones que están a la derecha, ¿ok? Otra cosa importante es que estas reacciones requieren aire, ¿ok? En los dos lados, en los dos pasos, hay oxígeno. Y como decía recién, hay una acidificación en el sistema. Ese nitrato que se forma acá, que es lo que las plantas toman principalmente, tiene carga negativa y por lo tanto no puede ser absorbido por los coloides del suelo y es muy móvil en el suelo. Se puede perder con gran facilidad. Entonces, esta reacción es crítica, ¿ok? Depende de estos factores que ustedes están viendo ahora, el aporte de amonio, la población de microorganismos en el suelo, la actividad de esos microorganismos y el pH, principalmente el pH óptimo es 8,5, aunque la nitrificación puede ocurrir en un rango amplio de pHs. La nitrificación requiere aire. Entonces, si ustedes tienen mucha aireación, por ejemplo, se mueve el suelo, se rastrea el suelo, se ara, ustedes están aireando el suelo, están favoreciendo esta reacción. El movimiento del oxígeno en el suelo es mayor cuando las texturas son arenosas. Por eso, suelos arenosos está difícil que puedan llegar a tener niveles de materia orgánica altas, porque tienen condiciones naturales que favorecen su descomposición. Esto es importante para no andar tratando de llegar a niveles de materia orgánica en suelos donde no se puede llegar. Entonces, suelos de texturas gruesas, arenosas, con buen drenaje, con buena aireación, la materia orgánica se descompone, hay una nitrificación alta. De igual manera, cuando hace calor, la nitrificación se duplica por cada aumento de 10 grados en la temperatura. Entonces, esta es otra área donde últimamente ha habido desarrollo de productos para extender la vida de los fertilizantes, o sea, formulaciones de fertilizantes con lo que se denomina inhibidores de la nitrificación. Entonces, hay una serie de productos que ustedes ven acá, nombres de los ingredientes activos, en algunos casos nombres de los productos comerciales. Estos productos tienen un efecto temporal que varía con el producto, puede ser de 2 a 6 semanas, un poco más, y similarmente con lo que vimos antes, son productos caros. Un aspecto importante que está desarrollando en los últimos tiempos, en los últimos años, muy reciente, es que se ha descubierto que las raíces de una especie de braquiaria, que es una forrajera tropical, braquiaria humidícola, producen exudados que son inhibidores naturales de la nitrificación. Entonces, actualmente hay mucha investigación sobre esto, el uso de inhibidores naturales de la nitrificación. Ok, fijación del amonio puede ocurrir en suelos que tienen arcilla 2,1 en cantidades importantes. Esto lo voy a mencionar rápidamente porque no es tan crítico, pero puede ocurrir cuando tienen
suelos con predominancia de vermiculita o micas, ¿ok? Entonces, básicamente lo que consiste esto es que el amonio queda atrapado en la estructura y no pasa, no está disponible. Entonces, vamos a ver ya al final cómo se puede perder. Esto es muy importante porque obviamente el nitrógeno que se pierde no está disponible y porque además produce problemas ambientales. La lixiviación, o sea, pérdida del nitrógeno dentro del suelo. La escorrentía y erosión, pérdida de nitrógeno en la superficie del suelo. Fíjese, esta foto que le estoy mostrando es increíble. Esto fue tomado hace unos años atrás en el noroeste de México. Ustedes ven esta mancha verde acá, es la zona agrícola del Valle del Yaqui, una zona de alta productividad, bajo riego, es una zona triguera. Y esta foto fue tomada a principios de abril del 98 y toda esta área verde que ustedes ven acá son algas que están creciendo en el Golfo de California o Mar de Cortés y que ocurrió este aumento como consecuencia de los nitratos que se pierden en el riego, en el agua de riego, a nitrógeno no usado por el cultivo, ¿no? Y que va en los drenajes hasta el Mar de Cortés o Golfo de California y es aprovechado por las algas. Entonces, no solamente esto representa una pérdida para los productores que pagaron por este fertilizante y termina en el mar, sino que además está claramente contaminando, porque es una foto tomada de un satélite, o sea, son efectos macros muy grandes. Entonces, las pérdidas, esto es importante, las pérdidas de nitrógeno por lixiviación en forma de nitrato son las más importantes desde el punto de vista cuantitativo, la proporción del nitrógeno aplicado, la mayor parte se pierde por lixiviación en forma de nitratos, y esto depende lógicamente de qué tipo de fertilizante se use y cuándo se use y cuánto se aplique, todos estos factores que ustedes pueden imaginar. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato, que es crítica la sincronía entre la aplicación de nitrógeno y el aprovechamiento por el cultivo. Esto más adelante en las sesiones que van a venir presenciales vamos a hablar alrededor del tema de las 4R, de los 4Rs, cuando es la importancia de sincronizar la aplicación de los nutrientes con la necesidad de los cultivos. Además de las pérdidas por lixiviación, se puede perder nitrógeno por estos dos procesos: volatilización, desnitrificación. Algo de volatilización ya mencionamos, entonces no lo vamos a mencionar mucho más, pero es importante. El amoníaco se puede perder en forma gaseosa. Y fíjense en esta es la reacción básica. Tenemos amonio, OH del lado izquierdo, ¿no? Y del lado derecho tenemos el gas y agua. Entonces, acuérdense que el OH, cuando hay mucho OH, oxidrilo, el pH es alto. ¿Ok? Entonces quiere decir que en condiciones de pH alto, suelos de pH alto, se favorece de izquierda a derecha la reacción, o sea, la formación de amoníaco y la pérdida de amoníaco. Recíprocamente, si nosotros si le metemos agua, entonces, como decía antes, cuando llueve o cuando regamos, entonces el amoníaco no se puede evaporar. La reacción se va hacia la izquierda y disminuyen las pérdidas. Entonces, las pérdidas de nitrógeno como gas en el amoníaco son importantes cuando los pH son altos, mayores de 7.5, ¿ok? Y especialmente puede ser importante cuando se usan fuentes orgánicas como estiércol, especialmente si se aplican los estiércoles y se dejan sobre la superficie, ¿okay? Que están expuestos a las pérdidas mucho más fáciles que si se entierran. Entonces, si estamos usando suelos ácidos o neutros, esta es la reacción que vimos antes de la urea y la pérdida de amoníaco al aire. ¿Okay? Si usamos fertilizantes con amonio, como sulfato de amonio, entonces, bueno, son contraindicados porque
favorecerían la acidez del suelo, pero no tienen problemas con la pérdida de amoníaco hacia el aire. La urea en suelos calcáreos con pH alto puede tener pérdidas importantes. Y si ustedes tienen suelos calcáreos y aplicaran sulfato de amonio, por ejemplo, también hay pérdidas porque el sulfato de amonio en suelos donde hay carbonato de calcio libre reacciona formando sulfato de calcio, anhídrido carbónico y amoníaco que queda libre y se va hacia la atmósfera. Entonces hay que tener cuidado. Mucha gente dice que el sulfato de amonio es una alternativa a la urea, no se volatiliza, lo cual es cierto dependiendo del suelo. Si son suelos que tienen carbonato de calcio, que puede haber en las regiones nuestras, hay parte de algunos países, algunas regiones que hay suelos calcáreos, entonces hay que tener cuidado con las pérdidas de nitrógeno en esas condiciones. Ok. Ya vimos antes que la incorporación de la urea o de los fertilizantes nitrogenados disminuye la pérdida. Suelos que tengan una capacidad amortiguadora alta, o sea, que tengan alta capacidad de intercambio catiónico y materia orgánica, van a tener menores pérdidas de nitrógeno por volatilización de amoníaco. Entonces, desde el punto de vista práctico, quiere decir que las pérdidas son más probables en suelos arenosos que en suelos arcillosos y más probables en suelos con baja materia orgánica que en alta materia orgánica. Ok, esto ya lo vimos antes. Esta gráfica es importante. Ustedes pueden ver que en un suelo donde se aplicó 112 kilos de urea por hectárea al boleo, pH de 6.5, y se aplicó riego entre 1 a 2 horas después de la aplicación, ustedes ven que el nitrógeno perdido en porcentaje de lo que se aplicó, la línea roja, la línea superior roja, es lo que se perdió de nitrógeno cuando no se aplicó nada de riego. Ustedes ven que una semana después de la aplicación de la urea, o sea, 8 días después de la aplicación de la urea, si no se aplicó nada de riego, se había perdido 50% del nitrógeno. Como les decía antes, los porcentajes pueden llegar a ser muy importantes. ¿Okay? Entonces, esa pérdida disminuyó drásticamente a medida de que llovía, o en este caso se regó 1 o 2 horas después de la aplicación. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen, como decía antes, una lluvia inminente de por lo menos 10 milímetros, ustedes en un lapso de pocas horas, ¿okay? Después de la aplicación, se puede dejar la urea al boleo sobre el suelo. Pero si no tienen ningún control sobre eso y la urea va a quedar expuesta, entonces ustedes están arriesgando perder la mitad, por lo menos, del nitrógeno. ¿Okay? La presencia de residuos sobre el suelo es crítica. Esto también lo mencionamos, sobre todo porque estamos trabajando con agricultura de conservación. Si dejamos residuos y ponemos la urea sobre los residuos, va a haber una pérdida importante de nitrógeno. Entonces, en sistemas arables, desde el punto de vista práctico, digamos, de la pérdida de volatilización, en suelos ácidos, pH menos de 6, ustedes pueden calcular que van a perder menos de la cuarta parte si quedan en condiciones expuestas, pero puede llegar a ser el 50% si los suelos tienen pH más de 7. Okay. Entonces, las pérdidas de volatilización se hacen máximas cuando el pH es alto, baja capacidad amortiguadora, aplicación al boleo, los suelos tienen agua y hace calor. ¿Okay? Y esto, mi experiencia personal es que muchísimos técnicos y muchísimos productores tienen estos conceptos totalmente equivocados y realmente piensan de que se puede aplicar la urea cuando el suelo está húmedo porque va a favorecer la solubilización, lo cual es cierto, sí se disuelve la urea, pero la mayor parte del nitrógeno se pierde al aire. ¿Okay? Entonces, el punto es que puede aplicar cuando el suelo está seco, no húmedo, seco, y después llueve. Entonces, la humedad crítica es la humedad después de la
fertilización. Y el manejo de arroz es un capítulo aparte. Esto tiene que, si ustedes tienen, yo no sé qué tan importante sea el arroz en algunos de los países, regiones donde estamos trabajando, pero ahí hay que tener criterios importantes y diferentes porque el arroz inundado crea condiciones diferentes. Bueno, finalmente vamos a terminar, ya estamos al final. La desnitrificación es importante. ¿Por qué? Porque primero hay una pérdida de nitrógeno, de nuevo, no queda para el cultivo, pero porque segundo, porque se forman estos gases, NO, óxido nítrico y óxido nitroso, donde estos gases tienen efecto sobre el calentamiento global. Y las pérdidas por este proceso de nitrificación, como ustedes ven acá, pueden llegar a ser importantes. En suelos mal drenados, si ustedes tienen problemas de compactación, por ejemplo, donde el suelo tarda en perder el agua, son mal drenados, el agua no circula, ahí pueden perder 30 a 60 kilos de nitrógeno por hectárea por año. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ustedes seguramente han visto muchas veces en el campo, después de que llueve y el agua queda estancada un tiempo sobre el suelo, el maíz queda así como ustedes ven acá, empieza a tener síntomas de deficiencia de nitrógeno y es precisamente porque gran parte del nitrógeno que estaba ahí en forma de nitrato se perdió al aire. Entonces, si ustedes tienen materia orgánica fácil de descomponer, pobre drenaje, ustedes pueden estar seguros que van a perder bastante nitrógeno al aire por desnitrificación. Entonces, mal drenaje, altas temperaturas, suelos ácidos que inhiben la desnitrificación pero promueven la formación de NO2, ¿okay? Esas condiciones son fatales para el nitrógeno en nuestros sistemas. Entonces, la falta de aireación adecuada es crítica, el pH del suelo, contenidos de nitrógeno cuando esto ocurre, por ejemplo, después de una fertilización, y la presencia de vegetación. Entonces, este es un proceso de pérdida que tiene gran relevancia práctica. A veces no nos damos cuenta, lo pasamos, lo omitimos, y está asociado con factores que a veces son manejables y a veces no. Cuando el pobre drenaje del suelo o de un terreno dado se debe a factores naturales de, por ejemplo, vertisoles que tienen naturalmente problemas de drenaje por alto contenido de arcilla, es una cosa, pero cuando el pobre drenaje está asociado con compactación, que es bastante frecuente, eso ya requeriría un manejo adicional para evitar estas pérdidas. Las pérdidas por desnitrificación, cuando confluyen todas estas condiciones, pueden llegar a ser muy significativas. Condiciones de alto contenido de nitratos, con alta temperatura, materia orgánica y agua, o sea, muchas de estas condiciones puede haber en suelos tropicales. Ustedes pueden estar perdiendo 1 kilo de nitrógeno por hectárea por día. ¿Okay? Entonces, este factor, este proceso puede llegar a ser crítico. Como mencionado anteriormente, la mayor parte de las plantas toman nitrógeno como nitrato. ¿Okay? A veces hay plantas que toman el nitrógeno como amonio. ¿Okay?
Ok, vamos a pasar esto rápidamente porque ya estamos al final. Esto ya ustedes lo han visto. Una cosa que es importante, quiero dejar esto ya en los últimos 3 minutos finales, es las fuentes orgánicas porque son comunes, bastante frecuentes en nuestra agricultura, el uso de estiércoles o compostas. Entonces, ustedes van a tener esta presentación, van a poder ver estos valores, pero es importante que tengan en cuenta los contenidos promedio de nitrógeno total en los diferentes tipos de estiércol de puerco, suino, vacuno de carne, vacuno de leche o aves, con agregado o sin agregado de materiales como camas, los diferentes contenidos de materia seca y cuánto nitrógeno está disponible en el primer año. Esto es un aspecto que después vamos a tener que volver a tomar porque yo me he encontrado que muchas veces los productores aplican continuamente estiércol, suponiendo de que todo el estiércol se descompone de un año para otro, cuando en realidad hay un efecto residual y no todo el nitrógeno queda disponible el primer año. Entonces hay una liberación gradual que depende del tipo de estiércol considerado y el sistema de manejo que se siga. ¿Ok? Entonces esto no me va a dar el tiempo de verlo en detalle ahora, pero es muy importante porque no es lo mismo hacer un presupuesto de nitrógeno cuando se usa una fuente sintética con una concentración fija, conocida, que cuando se usa estiércol que tiene una concentración tremendamente variable. Entonces, las concentraciones de nutrientes, no solamente nitrógeno, sino también fósforo y potasio, son muy variables entre fuentes de estiércol y no todo ese nitrógeno está disponible inmediatamente para las plantas. Yo voy a tener que suspender por acá porque ya estamos pasados de tiempo, desgraciadamente se extendió más de lo que yo estaba pensando, pero de cualquier manera, repito, estos contenidos que están viendo ahora están en la presentación que ustedes van a recibir y eventualmente lo vamos a poder analizar cuando veamos el manejo de estiércoles como fuentes de nutrientes. Axel, tú estás nervioso, estás por ahí. Pero Yo no estoy tan nervioso, solamente quería ver que pues estamos más o menos en el tiempo sí, propuesto, por eso el porque tiempo pues propuesto es 2 horas y es lo que ya estamos en el límite de 2 horas. No es mucho realmente, yo voy a pasar las transparencias rápido para que ustedes vean, pero lo que viene acá que no voy a poder ver en detalle es la estimación, cómo se puede estimar eh, el nitrógeno disponible, ¿okay?, para las plantas, los factores de mineralización y conservación y la fuente de variaciones que hay con respecto a esto. También tienen ahí gráficos, tiene referencias sobre esto, entonces voy a parar por acá. Muchas gracias por la paciencia, por el tiempo y esto. He visto que hay preguntas acá. Hay preguntas de algunos compañeros, de Xiomara, de Otoniel, a Francisco Casares, preguntas de Danilo, que voy a tener que... Van a quedar grabadas estas preguntas, entonces yo las voy a revisar y le voy a mandar a todo el grupo, la contestación a todo el grupo para que todo el mundo tenga acceso a la pregunta y a la respuesta. sí tenemos también de Andrés de Guatemala, tenemos alguna pregunta, entonces entiendo de que Pero sería ahora ¿dónde está la pregunta de Andrés? en el chat, en el chat que me mandó a mí, entonces pues también te puedo adelantar este si quieres. Pero no sé, vas ahora, Bueno, aquí está Marco también preocupado por cuándo tendremos las presentaciones. para la Um, presentación es muy fácil, esto es grabar. Ahora, yo lo de las presentaciones, yo te lo voy a mandar y tú después la manejas, ¿no? no, pues pero ¿O quieres que, sí, porque yo no sé a dónde quieres ponerla. O sea, no, generalmente, pues una cosa es el podemos meterlo en un Dropbox para todos sí. y mandar el link a todos para que puedan accesarlo y también pues todos los, no solo la presentación, pero también pues la grabación, etcétera, ¿no? El otro sería